Bueno, regresamos a México. Está un anuncio importante que está haciendo el Infonavit y el propio secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, subió un mensaje y ya una comunicación abierta del Infonavit. Dice Herrera, dice el secretario de Hacienda, para apoyar a los derechohabientes que pierden, o perdón usted, que pierdan su relación laboral durante la contingencia de COVID-19, el Infonavit está tomando medidas para cubrir hasta 3 mensualidades de su crédito. Y bueno, no doy más detalles porque hemos enlazado al director general del Infonavit y bueno, pues él nos contará con toda puntualidad lo que se está decidiendo hacer, pues eso, para apoyar a los que pierdan su trabajo durante esta contingencia sanitaria. Carlos Martínez Velázquez. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Carmen, qué gusto, buenos días. Igualmente, bueno, estamos viendo estas decisiones, cómo están tomando estas medidas, pues para apoyar a las trabajadoras y trabajadores de nuestro país. Cuéntanos los detalles, bienvenido de nuevo. Gracias, Carmen. Efectivamente son varias medidas a favor de los trabajadores que tienen un crédito con el Infonavit. La primera, como también lo comentaba el secretario Herrera ayer en sus redes sociales, es para aquellos que pierdan el empleo. Los que hayan perdido su relación laboral a partir de marzo van a poder contar con este seguro de desempleo que va a cubrir 3 mensualidades de la hipoteca al 100%. El trabajador no tiene que pagar nada, como sería típico en algún otro seguro. Aquí el 100% lo cubre el Infonavit durante 3 meses, y esta medida se puede extender hasta 3 meses más bajo la evaluación que hagamos en el instituto de cómo se conduce la economía. Los otros son trabajadores que sigan en la relación laboral, pero que su empresa entre en algún paro técnico, que este paro lo tiene que notificar la empresa a la autoridad laboral, después notificarlo al Infonavit, y nosotros con eso hacemos el ajuste a la mensualidad. Y esto puede consistir en diferir el pago de la hipoteca o no amortizar intereses durante el periodo de paro técnico de la empresa. Y esto ayuda a que las empresas puedan salir más rápido y mantener el empleo. Es una medida de protección al empleo. La otra parte son para los trabajadores que paguen por su cuenta y estén al corriente de los pagos. También vamos a ofrecer diferimientos de pago a capital e intereses con el congelamiento del saldo por los siguientes 3 meses, quienes se vean afectados en sus ingresos profesionales por la crisis. Esto, ¿cómo va a operar en términos prácticos? ¿Simple y llanamente se reporta por parte de los trabajadores? ¿Cómo sería prácticamente la notificación al Infonavit? Bueno, a partir del 15 de abril, que es cuando estimamos que puede haber mayores afectaciones. Ahorita hay varias empresas que están haciendo las primeras suspensiones, etcétera. Vamos a ver una plataforma, y ahí los trabajadores simplemente se acercan con su número de seguridad social y su número de crédito, y nosotros con eso cotejamos con el registro patronal que nosotros tenemos. Nos cotizan 1 millón de patrones al mes de las cuotas patronales, y con eso vemos la fecha de la pérdida de la relación laboral. Esta tuvo que haber ocurrido a partir del 1 de marzo, y aplicamos el seguro durante los siguientes 3 meses. Han tenido, bueno, desde luego, reportes ya en este sentido de ¿qué información podrías compartir, Carlos Martínez Velázquez, de digamos, personas que hayan ya perdido relación laboral y que hayan sido notificadas ustedes como autoridades? Nosotros hasta el 15 de marzo no hemos observado ningún tipo de cambio en los factores de empleo, pero lo que sí hemos tenido, y sobre todo ahí pongo un ejemplo claro, que es el estado de Coahuila. Nos han llegado ya 17 empresas con solicitudes de paro técnico, y ahí significa que son varias opciones. El paro técnico es algo que prevé la ley laboral y que puede significar cambios en los turnos, cambios en el salario o cambios en los días que trabajan el empleado, y por lo tanto variaciones en su salario. Ya tenemos ahí 17,000 trabajadores detectados en Coahuila, por ejemplo, que van a tener afectaciones a su salario por paros de empresas. Y ahí lo que estamos haciendo es hacer un cobro proporcional a la baja del salario que va a tener. Entonces así el trabajador no pierde liquidez del salario que le va a estar pagando la empresa, y además no va a devengar intereses el crédito en esa época. Y ahí son empresas que están solicitando directamente
el paro de la autoridad laboral, nos notifican a nosotros y hacemos los ajustes para que el trabajador no se le consuma su salario por el cobro del Infonavit. El Infonavit, como cobra antes de que le llegue el cheque al trabajador, si cobráramos completo, pues en unos casos no le llegaría nada al trabajador, sería una afectación tremenda. Por lo tanto, tenemos que estar muy coordinados con el sector empresarial y las notificaciones que hagan para dejarle al trabajador su liquidez toda la que pueda en esta época de crisis. Carlos, mencionas la ley. Háblanos un poco más de lo que dice la ley. Estamos en una circunstancia muy compleja. Hemos visto los reportes últimos donde se está recortando la posibilidad de crecimiento para México. De hecho, ya se está hablando de un decrecimiento muy fuerte, según JP Morgan el día de ayer, que está hablando pues de una situación verdaderamente grave. Al menos, lo que dice JP Morgan, que está haciendo ajustes a la baja en su pronóstico, habla de una caída de 7% derivado de este impacto del COVID y de los efectos también para efectos prácticos de lo que está pasando en Estados Unidos, en una relación tan intensa económica entre México y Estados Unidos. En resumen, JP Morgan está hablando de una caída de este calibre, 7%, es una cuestión muy fuerte, y pues una recesión que se proyecta de esta manera para 2020. Habla desde luego también de nuestro socio principal. En el caso de los Estados Unidos se está también calculando un desempleo importante, y bueno, pues todo esto es lo que viene y lo que está en curso, Carlos. Por eso, ahora que mencionas a la ley, déjame pedirte que nos expliques más lo que dice la ley mexicana. Acabas de hablar de empresas en Coahuila, dijiste, que te piden paro técnico. ¿Por qué no nos cuentas? Haznos un briefing, te pido, Carlos, como director del Infonavit, un briefing de los elementos principales que los trabajadores y trabajadoras y empleadores deben tener en este momento en su mapa. ¿Cómo está el marco legal para efectos de paros técnicos, desempleo y todo lo que se está hablando aquí? Bueno, en primer lugar, sí, es importante que los trabajadores sepan sus derechos laborales. Los que tengan o estén protegidos por un contrato colectivo de trabajo, no se pueden cambiar las condiciones del contrato a medio año. Pues, por lo tanto, sería ilegal que los empleadores empezaran a despedir de forma masiva y demás, sobre todo en las empresas medianas, grandes, que tienen este tipo de contratos colectivos de trabajo. No se pueden cambiar las relaciones laborales y por lo tanto ahí tendrían que acudir los trabajadores a proceder, que es la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo. Ahora, estas mismas empresas que cuentan con contratos colectivos, y por eso ponía el caso en Coahuila, que hay varias armadoras de coches y demás, pueden solicitar, cuando se ven afectadas las cadenas de productivas, sobre todo ahí ha pasado en el pasado, y cuando se paran, por ejemplo, en Estados Unidos las armadoras, aquí en México tienen que parar porque no tiene sentido producir si del otro lado, que está interconectada la cadena de producción, está parada. Entonces ahí los trabajadores notifican a la Junta de Conciliación y Arbitraje, o ahora a los centros de conciliación, le dicen, oye, tengo que hacer un cambio temporal en las condiciones de mi contrato de trabajo por una afectación estructural de la cadena productiva. Y es una notificación que la Junta emite un laudo donde dice, efectivamente la empresa va a cambiar por esta temporalidad, es acotada la temporalidad, el contrato colectivo bajo estas condiciones, que normalmente se reflejan en una baja de salario. Y la otra cosa que prevé la ley mexicana es cuando haya una determinación por la autoridad laboral, que hay una, es una declaratoria donde hay una suspensión total de la planta laboral, y ahí la ley prevé que durante esto, que puede durar hasta 30 días, que lo emite la autoridad laboral, tengan que mantener al personal contratado al menos 30 días con un salario mínimo. Eso lo dice la ley, pero tiene que haber una declaratoria por parte de la autoridad laboral, ¿no? Entonces, digamos que en términos normales el trabajador tendría que mantener su empleo. En segundo punto, la empresa podría solicitar el cambio temporal de las condiciones del contrato de trabajo a través de ir a la Junta de Conciliación, y en tercer lugar, la autoridad laboral podría decretar una emergencia y por lo tanto suspender totalmente la planta laboral, y por lo tanto los empleadores tendrían que mantener a los empleados al menos con un salario mínimo durante al menos 30 días.
Bueno, este es uno de los grandes temas. Carlos Martínez Velázquez, director del Infonavit, decretar emergencia legalmente, eso no ha ocurrido, eso no es un paso que se haya dado en México. En caso de que suceda, bueno, la circunstancia no es precisamente muy feliz, que digamos, bueno, no es feliz nada, pero digamos, no es muy favorable para los trabajadores en términos de si se decreta una emergencia en estos términos que mencionas legalmente. Bueno, pues tal como lo dices, lo que prevé la ley es un salario mínimo por un mes parejo para todos, ¿cierto? Así es, y si llegáramos a ese caso, nosotros estamos listos para no cobrar las hipotecas en ese mes de los que tengan un crédito y diferir el pago en el tiempo y no devengar intereses. Pero eso estaríamos sujetos a que la autoridad laboral y de salud decretaran esta situación. Sí, no estamos en ese momento, en esa circunstancia, definitivamente no. Pero sí dijiste paro técnico, perdón que ya lo dijiste hace rato, déjame detener de nuevo ahí. Cuando hablabas de las 17 empresas, si no me equivoco, el número de Coahuila que te solicitaron paro técnico, detente un poco más ahí. Ahí es una evaluación que hace la propia empresa de su producción. Esto lo solicitan y nos pasó hace unos meses, por ejemplo, cuando General Motors en Estados Unidos hizo un paro, una huelga, pues las plantas de motores no podían mandar motores a Estados Unidos. Entonces pararon la producción de motores y lo que hicieron fue recortar el salario a la mitad de los trabajadores porque recortaban los turnos y demás. Entonces son condiciones que observa la empresa, donde su producción no va a ser la suficiente para completar las cadenas productivas y le saldría más caro producir de más. Entonces, las empresas notifican ahí a la Junta de Conciliación y Arbitraje un cambio en las condiciones de trabajo. La Junta emite un laudo y dice efectivamente durante este tiempo se va a pagar la mitad. Por ejemplo, es que hay varios ejemplos porque podrían pagar al 70%, al 90%, pero digamos que pagan la mitad y en ese sentido nos tendríamos que ajustar o estamos proponiendo en este programa ajustar los pagos de las hipotecas al salario que la empresa en paro técnico decida pagar al trabajador. Carlos Martínez Velázquez, director del Infonavit, estoy viendo aquí, bueno, con lo que cuentas, digamos, como Infonavit, es con 7,326 millones de pesos para aplicar de forma universal el seguro por desempleo, ¿cierto? Así es. Y para cubrir hasta 3 meses de aquellos acreditados que pierdan su trabajo. Así es. Aquellos que pierdan la relación laboral a partir del 1 de marzo y que notifiquen al Infonavit cuando abramos la plataforma el 15 de abril. Y bueno, aquí estamos hablando del patrimonio de las personas, ¿no? El patrimonio, pues esto, las casas, lo que sería el patrimonio de las personas. Ese es el universo de recursos disponibles y el tiempo en el cual el Infonavit podría responder de esta manera. Así es, pero sujeto, y eso lo dejamos claro ayer, antier que tuvimos la sesión del Consejo de Administración, vamos a ir cada mes llevando una evaluación de la evolución del empleo y las condiciones económicas y podríamos extender esto hasta 6 meses más a partir del término del primer semestre del año. Ahora aquí, Carlos, digamos que hay tiempos, ¿no? Ustedes están planteando que esto puede suceder a partir del 15 de abril. Así es. Para los meses de mayo, junio y julio, ¿cierto? Así es, sí. No antes, obviamente. Así es, o sea, lo que estamos previendo es que los trabajadores que registren con nosotros el 15 de abril, apliquemos el seguro de desempleo para las mensualidades de mayo, junio y julio. ¿Y los diferimientos serían hasta cuándo? Los diferimientos serían a partir de la notificación del paro técnico, eso sí, desde ahorita, digamos, porque ya estamos empezando a recibir notificaciones y haríamos diferimientos que podrían durar 3 o hasta 6 meses en estos diferimientos de las empresas, dependiendo de cuánto tiempo vaya a durar ese paro técnico. ¿El factor de pago es de 25%? El factor de pago se reduce a 25%. Hoy los trabajadores pagan más o menos 27%, más el 5% que aporta el patrón, lo que suma un 32%, se estaría reduciendo hasta 25%, tomando en cuenta la cuota patronal. Entonces, desde el lado del trabajador se reduce un porcentaje superior al 10%.
Específicamente, déjame retomar lo que ustedes mismos están informando. Entonces, para los trabajadores cuyas empresas se declaren en paro técnico, el Infonavit aplicará beneficios de al menos 25% del factor de pago, con el que se calcula su mensualidad vía nómina y podrá aplicarse por un periodo no mayor a 12 meses, pues dependiendo de las condiciones del crédito. Y dependiendo de lo que la empresa notifique como paro técnico. Exactamente. ¿En qué momento una empresa determina paro técnico? Pues cuando hay condiciones estructurales que le impiden hacer una producción normal de los bienes y servicios que produce. Ya lo ponía yo ejemplificada con las cadenas productivas de coches. Si en Estados Unidos cierra una planta de coches, está interconectada con, por ejemplo, una planta de chasis aquí en México, pues la planta de chasis en México tiene que parar, no porque quiera, sino porque del otro lado no le van a recibir los chasis. Entonces no tiene sentido producirlos. Y por lo tanto esa condición estructural de paro de las cadenas productivas es lo que hace que la empresa decida entrar en un paro técnico. Exactamente, pues Carlos Martínez Velázquez, seguiremos informando al público de estas determinaciones, de esto que de esto que están anunciando precisamente pues en un momento como este. Estamos hablando de una contingencia sanitaria que nos obliga como país y en este caso como instituciones a tomar medidas de previsión de esta naturaleza, así que bueno, reafirmamos lo que están informando, Carlos, si te parece, y retomo el comunicado de ustedes. Ante la contingencia, el Infonavit cubrirá hasta 3 mensualidades del crédito de los derechohabientes que pierdan su relación laboral y aplicará hasta 6 meses de prórroga sin cargos moratorios. Esto es, digamos, el gran mensaje. Así es, Carmen. Pues, Carlos, sigamos hablando si te parece, y te aprecio mucho que estés aquí para informar al público de este espacio y a la sociedad de lo que está anunciando el Infonavit en un momento como este. Seguiremos hablando porque, bueno, esto está en curso y desde luego iremos viendo cómo se va aplicando todo este panorama de cosas, así que no perdamos el contacto. Carlos, gracias por estar aquí esta mañana. Estamos en contacto y muchas gracias, Carmen. Como siempre, gracias, Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, pues con este anuncio importante sin duda. Lo retomaremos más adelante para las personas que no lo hayan escuchado y es un anuncio importante pues que involucra el patrimonio de las personas, ¿no? Es clarísimo las casas, los créditos, las obligaciones en esta materia y bueno, pues ya escuchó usted al director del Infonavit hablando de esta disposición de 7,326 millones de pesos para aplicar de forma universal el seguro por desempleo para cubrir los pagos de hasta 3 meses en aquellos acreditados que pierdan su relación laboral, que pierdan su trabajo, esto con la finalidad de conservar su patrimonio familiar. Los acreditados no tendrán que cubrir ningún copago asociado y este beneficio podrá ser solicitado a partir del 15 de abril para hacerlo efectivo sobre las mensualidades de mayo, junio y julio. Se otorgarán diferimientos en el pago de la mensualidad hipotecaria, capital e intereses, con congelamiento de saldo para cualquier acreditado que debido a la coyuntura vea afectada su continuidad laboral o ingreso y lo solicite al instituto. Bajo esta solución se otorgará un periodo inicial de 3 meses para retomar el pago de la hipoteca, periodo que podrá ampliarse hasta 3 meses más, es decir, que habrá hasta 6 meses de prórroga para continuar con la amortización del financiamiento sin cobro de intereses. Para los trabajadores cuyas empresas se declaren en paro técnico, el Infonavit aplicará beneficios de al menos 25% del factor de pago con el que se calcula su mensualidad vía nómina y podrá aplicarse por un periodo no mayor a 12 meses, dependiendo de las condiciones del crédito. El Infonavit podrá autorizar una prórroga temporal por hasta 3 meses renovables sobre estas facilidades, la cual deberá solicitarse por el trabajador en la delegación regional o a través de los medios que el instituto determine, con la finalidad de no frenar la oferta de vivienda y la colocación hipotecaria. El Infonavit agilizará los trámites de verificación de obra y firma de los créditos, lo que ayudará a la rápida generación de oferta de inmuebles y a minorar
los efectos de la posible crisis económica. Este conjunto de medidas contingentes dará un impulso económico equivalente a 19.326 millones de pesos en beneficio de los trabajadores de México y se aplicarán utilizando provisiones y reservas con las que cuenta el Infonavit. Se considera la implementación como una garantía para la estabilidad financiera del instituto. O sea, se utilizarán estos recursos de los cuales dispone el Infonavit, garantizando la estabilidad financiera del instituto. Y bueno, pues estas medidas se suman a los programas planteados en el Plan Financiero 2020 del Infonavit, como Unamos Créditos y Cuenta Infonavit más Crédito Bancario, que por sí mismos generan flexibilidad e impulso al uso del financiamiento del instituto para detonar la actividad económica. Y bueno, pues hablan aquí de que el Infonavit pues es una institución de solidaridad, servicio y seguridad social del Estado, que tiene como objetivo otorgar crédito barato y suficiente para que las y los trabajadores del sector formal puedan acceder a una vivienda adecuada y formar un patrimonio. Asimismo, es la hipotecaria más grande en América Latina y la cuarta en el mundo. Desde su creación en 1972 a la fecha, ha colocado 11.264.240 créditos en México, informa el Infonavit. Pues ahí está esta decisión que se está tomando y anunciando en este momento de la mañana para apoyar a los derechohabientes que pierdan su trabajo durante la contingencia COVID-19. Pues sí, ni hablar, hay que estar ya en esta tesitura, lamentablemente en México, porque el tema del empleo pues está en este momento en situación de riesgo. Pues es evidente cuando estamos viendo cálculos que se están haciendo pues muy fuertes de caídas importantes en el crecimiento económico, y lo que ya está ahorita, en este preciso momento, generando paro técnico en el caso de las empresas de Coahuila que lo han notificado al Infonavit, y un contexto de esta naturaleza que obliga a las personas a tomar en consideración este tipo de anuncios ante las eventualidades que se irán presentando en un contexto económico bastante comprometido. Estamos hablando del llamado que se hizo por parte del presidente de la República a la solidaridad empresarial, a mantener los empleos de las personas, a hacer todo lo posible para que este tema se proteja lo más que se pueda en un contexto muy, muy complejo como el que ya se está presentando en estos momentos, según podemos apreciar con estas determinaciones del Infonavit en este caso. Así que bueno, pues en lo que corresponde a aliviar circunstancias, aquí se está anunciando que se cubrirá por parte del Infonavit hasta 3 mensualidades del crédito, y la aplicación de hasta 6 meses de prórroga sin cargos moratorios. Y bueno, pues esto tendrá un impacto económico de 19,000 millones de pesos. De lo que se trata, y es más que obligado subrayarlo, de conservar, de proteger el patrimonio familiar. De lo que se trata es de lanzar elementos de esta naturaleza para apoyar a los y a las trabajadoras de México con estas determinaciones. Y bueno, pues ya está la explicación que da el Infonavit esta mañana para ustedes, y seguiremos hablando e informando para pues que tengamos el mapa lo más completo posible de lo que está ocurriendo en el ámbito sanitario, desde luego, y de salud, que es prioritario, pero también en el tema económico, en el tema laboral, en el tema de lo que está aquí pues a la mesa para todos y para todas.